situación en Williamsburg, en Brooklyn, nos da pie para el tema de hoy con nuestro profesor invitado de ESAN. Estamos preparados para afrontar una epidemia. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Guillermo Alba nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recuerdo que nos agarró bien preparados por una buena campaña de inmunización que hizo el Ministerio de Salud, el dengue y chikungunya. ¿No es cierto? Hubo una buena campaña de sensibilización, fumigación, hubo resistencia, pero con los fenómenos del Niño que hemos afrontado, el tema de las lluvias, nos agarró bien. A ver, pero en otros escenarios y con otras enfermedades, ¿estamos preparados? ¿Tenemos capacidad de reacción? Bueno, diría que sí, porque ya desde hace varios años sí hay una política de vacunación importante en nuestro país, ¿no? Y hay una serie de esquemas, ¿no? que se recomiendan a la población y, digamos, el Estado las adquiere para la administración, ¿no? Y esto es sumamente importante por la prevención de las complicaciones que pueden traer estas enfermedades, que son sobre todo virales, ¿no? Claro. Para los cuales hay que diferenciarlo de las bacterias, ¿no? Para las bacterias existen los antibióticos, pero para los virus no. Y el mecanismo ahí es la prevención a través de las vacunas para evitar las complicaciones futuras que estas puedan traer, ¿no? Antes de entrar al tema de las vacunas, ¿frente a qué epidemias podríamos enfrentarnos de acuerdo a nuestra población? Y yo recuerdo, y te pregunto esto porque estuvimos hace unos años hablando de un rebrote de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, frente a enfermedades recurrentes que deberían estar como que proscritas porque hay un tema de vacunación y que pronto rebrotan y reaparecen. Ya, habría que separarlo por patología. Por ejemplo, para tuberculosis sí estamos un poco mal porque no hemos podido avanzar en el tratamiento adecuado, la detección adecuada y el tratamiento de estos casos para evitar que estos que ya están con la enfermedad contagien a más personas, ¿no? Entonces ahí sí hay un tema. En el tema del dengue todavía hay que estar muy alertas. Todavía hubo un pico, como tú bien mencionabas, el año anterior, pero todavía tenemos casos, ¿no? Y este tema del sarampión, no hemos tenido casos autóctonos, pero aquí, por ejemplo, la TBC sí es una enfermedad, digamos, local que la tenemos, pero ahora con este tema de la globalización y que estamos a distancia de un avión de a 6 horas, es posible que muchos de estos casos virales puedan entrar al país. Por eso es que hay que estar alertas de estos casos, porque han habido algunos que probablemente sean importados, por decirlo así, y hay que estar alertas para que estos casos no contagien a la población nacional, ¿no? Con el tema de la migración masiva de venezolanos, ¿se está haciendo un seguimiento de este tema? Me parece que no. ¿Debería hacerse? Debería hacerse, sí, porque si alguien viene con... O sea, en realidad es vacunarlos a ellos para que no se enfermen por un lado, pero lo otro es evitamos que contagien a la población local, ¿no? Que podría exponerse a estos virus, ¿no? ¿En qué momento hablamos de epidemia? Se habla de epidemia cuando hay no es un número exacto, pero cuando hay un número de población que se contagia rápidamente y esto crece a miles de personas, ¿no? Y normalmente se habla de epidemia cuando es a nivel de un país, por ejemplo, ¿no? Donde crece el número de contagios. O una comunidad. Bueno, en Nueva York esta comunidad básicamente de personas judías está... Así es. Que crecen rápidamente el número de casos, ¿no? De acuerdo. Ahora, el único modo de prevenir una epidemia o un rebrote es con la vacunación. Así es. Y campañas de prevención y vacunación, sobre todo. Sí, el Perú ha estado por varios años siendo considerado libre de sarampión y para considerarse eso se tiene que cumplir un estándar que da la OMS de cubrir a más del 95% de la población con esta vacuna, ¿no? Entonces, y eso se ha mantenido. O sea, el año pasado justo hubieron algunos casos, pero fueron importados, ¿no? Entonces está en esa tarea el país de mantener y estar alerta de cualquier caso que venga o ingrese, ¿no? Para poder aislarlo y controlarlo, ¿no? Respecto a cólera, meningitis, fiebre amarilla, ¿cómo estamos?
Bueno, existe un boletín del MINSA, un boletín epidemiológico que emite mensualmente, ¿no? Justamente en el último que he emitido, ahí está, ese es el exacto, cuadro, ¿no? ese es Sí, el cuadro en el que estamos. ¿no? Muy bien. Como ven, ahí está claramente, menciona cuáles son las patologías que se presentan. Y Pero dengue digamos, todavía... por el número de casos que reportan son enfermedades, son que están bajo control, digamos, que no se puede hablar en este momento de ninguna posibilidad de epidemia de alguna de estas enfermedades. De epidemia no. De epidemia no, pero que hay que estar vigilando. Que hay que estar vigilando la epidemia tiene la característica también de que es un número muy rápido en el tiempo, ¿no? O sea, en un día los contagios son muy rápidos y el número crece rápidamente, y también al ser un masivo, los casos de mortalidad pueden presentarse, ¿no? Veo que también hay un cuadro en el que se habla de aquellas enfermedades que están con vigilancia epidemiológica. Correcto. Antrax, dengue, enfermedad de Carrión, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla selvática, hepatitis B, leishmaniasis y loxocelismo. Para todas estas enfermedades ya hay vacunas identificadas y que se pueden... Hay medidas que ha tomado. El año pasado, en agosto, hay la norma, la 141, del 2018, que sacó el MINSA, justamente establece qué enfermedades se tienen que vigilar, ¿no? Y establece también el calendario de vacunación y todas las vacunas que se tienen para este tipo de enfermedades. O sea, sí hay un documento normativo que ayuda a esto. Que está suficientemente difundido, pero las postas de salud, el ministerio debería hacer campañas de información, ¿no? Sí. Que las vacunaciones son gratuitas. Claro, ¿no? Entonces, es gratuito, no... se evita justamente las complicaciones que pueden presentarse, ¿no? En el caso específico de la sarampión, es como un cuadro viral, empieza así, o sea, una vez que se contagia por contacto, o sea, con alguien que ha estado con este virus, los primeros 4 días a una semana, no hay síntomas, ¿no? Y luego aparece la fiebre, el malestar general, ¿no? Hay algunos signos patognomónicos en garganta, y más o menos estás así otros 10 días, ¿no? Y aparecen las ronchitas rojas. Claro, el exantema, las ronchitas rojas, que se caracteriza porque si uno las aplasta, están rojitos, uno las aplasta, se blanquean, ¿no? Entonces vuelve a aparecer, ¿no? Ahí, como no hay tratamiento, lo que hay son tratamientos de soporte, ¿no? Y de vigilancia. Claro, porque es un ciclo que cumple. Es la fiebre, ¿no? Si son niños o personas mayores se deshidratan, ¿no? Entonces hay que solamente vigilarlo. Guillermo, porque ya tenemos que cortar, el tema de alertar sobre la necesidad de vacunar, porque hay todo un movimiento mundial de quienes relacionan la aplicación de vacunas por el mercurio en el que se preservan las vacunas, sobre todo las de múltiple dosis, con autismo o sea, digamos... Sí, pero eso me parece terrible porque en realidad uno puede ser alérgico a cualquier alimento, por ejemplo, ¿no? O a cualquier medicamento, pero el beneficio potencial de es enorme, ¿no? No hay prueba científica que haya demostrado que la aplicación de una vacuna degenere en, digamos... No sé, una correlación directa, con ¿no? el autismo o cualquier manifestación dentro del espectro autista. No hay. Claro, y además, como te comentaba, o sea, puede ser una reacción alérgica que cada persona es independiente, pero dentro del beneficio de vacunar masivamente a la población para evitar que ésta se enferme en cuadros severos y pueda contagiar a otras personas, el beneficio es muy grande, ¿no? Vacúnelas, porque de hecho hay enfermedades que al no vacunar incluso pueden provocar la muerte. Correcto, así es. O sea, por el mismo sarampión, o sea, porque puede complicarse con una neumonía. O el sarampión o la rubiola. Correcto. No hubo casos que se reportaron de niños que no estaban vacunados, les dio rubiola y murieron. Entonces, brevemente, las vacunas que están incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación: antineumocócica, sarampión, paperas, rubiola, sarampión y rubiola, varicela, antimarílica, difteria, pertussis, tétano, y unas más. Tiene que buscar en la posta médica de su zona, saber cuáles son las vacunas y programar, porque son gratuitas, hay que vacunarse. Sí, acudir al médico, ¿no? Los niños con el pediatra, ellos conocen muy bien el esquema de vacunación y pueden aplicarlo, ¿no? Y también para los adultos y para los adultos mayores, ¿no? Que por ejemplo ahora estamos promoviendo el tema de vacunación de los adultos mayores contra la neumonía, ¿no? Por lo complejo que puede ser
Hoy sobre todo que ya estamos entrando a, bueno, todavía no, pero el invierno y el clima favorece este tipo de complicaciones. Hay un gran beneficio de vacunarlos antes de que se presenten estos cuadros, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias. Bien, este fue nuestro bloque SAN. Conmigo hasta mañana. Yo los dejo con los titulares y Juan Carlos Gambini. Buenas tardes.